Queridos amigos, hermanos y amantes de la sabiduría eterna, prepárense para un viaje que tocará lo más profundo de su ser. En nuestro próximo video, desvelaremos los misterios y las lecciones de vida que se han tejido a lo largo de la historia humana. Lecciones que permanecen vivas y relevantes hasta el día de hoy. Juntos, nos sumergiremos en narrativas que tienen el poder de transformar corazones y mentes. Antes de comenzar esta inspiradora travesía, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Tu aventura hacia el crecimiento personal y espiritual está a punto de comenzar. Nos vemos pronto con otra historia que enriquecerá tu alma. La arte de la transformación a través de las historias sagradas. Imagínate en una galería de arte, donde cada cuadro cuenta una historia. Hay obras que muestran escenas de valentía, otras de esperanza renaciente, y algunas que capturan momentos de profunda transformación personal. Ahora, cierra los ojos y déjame llevarte a una galería diferente, donde las historias no están pintadas en lienzo, sino grabadas en las páginas sagradas que han cruzado milenios. Bienvenido a la galería de la transformación a través de las historias sagradas. Aquí, encontraremos figuras que, al igual que nosotros, enfrentaron desafíos, dudas y miedos. Pero también encontraremos ejemplos de cómo la fe puede moldear destinos y reescribir historias de vida. Comenzamos nuestra visita con la historia de Moisés, un hombre que fue llamado a liderar a todo un pueblo hacia la libertad. Imagina la escena. Un hombre que tartamudeaba, confrontado con la tarea de hablar en nombre de Dios ante un poderoso faraón. Pero Moisés no retrocedió. Confió en la dirección divina y con un bastón en mano, abrió camino a través del mar para que su pueblo pudiera pasar. Este es un ejemplo de cómo la obediencia puede superar las limitaciones humanas. Éxodo 14:16. A continuación, observamos la sabiduría de Salomón, cuyo reinado es recordado hasta hoy como un período dorado. Podría haber pedido riquezas o poder, pero eligió la sabiduría, y a cambio recibió no solo entendimiento, sino también riquezas y honra. Primero Reyes 3:11-13. Su humildad al reconocer su propia ignorancia y buscar orientación divina es una lección para todos nosotros. En el siguiente corredor encontramos a Pablo, cuya vida fue una verdadera metamorfosis. De perseguidor a perseguido, de Saulo a Pablo, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe que una vez intentó erradicar. Sus cartas, que aún leemos hoy, son testimonios vivos de perseverancia y fe inquebrantable. Hechos 9:1-19. ¿Y quién puede olvidar la valentía de Esther, que en un momento de crisis arriesgó todo para interceder por su pueblo? Su disposición a actuar, incluso ante la posibilidad de muerte, es un llamado para todos nosotros a ser valientes en tiempos de necesidad. Esther 4:16. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a David, que con una simple onda derribó a un gigante y con su fe inspiró a toda una nación. Nos enseña que, incluso ante desafíos aparentemente insuperables, podemos encontrar fuerza en la fe. Primero Samuel 17:40-50. Y por supuesto, no podemos ignorar la historia de María, cuya confianza y aceptación del plan divino para su vida son un modelo de fe para todos los tiempos. Lucas 1:30-33. Estas historias, y muchas otras, son como pinceladas en una tela mayor, creando una narrativa colectiva de transformación. Cada personaje bíblico es un ejemplo de cómo la fe puede moldear nuestras vidas y llevarnos a lugares que jamás imaginamos. Así que te invito a unirte a mí en esta jornada. Vamos a explorar juntos cómo estas historias pueden iluminar nuestro camino e inspirarnos a ser transformadores en nuestras propias vidas. Prepárate para descubrir cómo el arte de la transformación puede ser tu propia historia. Moisés, el poder de la dirección divina y la fuerza de la obediencia. Ahora caminemos hacia el próximo cuadro de esta galería sagrada, donde encontramos la figura enérgica de Moisés. Él es un ejemplo clásico de cómo la dirección divina
y la fuerza de la obediencia pueden cambiar el curso de la historia. Moisés no era un orador nato. De hecho, cuando Dios se le apareció en la zarza ardiente y lo llamó para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto, Moisés dudó. Le dijo a Dios: «Ah, Señor mío, no soy elocuente ni siquiera ayer, ni antes de ayer, ni ahora que has hablado a tu siervo, porque soy torpe de boca y torpe de lengua». Éxodo 4:10. Pero Dios no lo eligió por sus habilidades de oratoria, lo eligió por su corazón dispuesto y su fe. Dios prometió estar con Moisés e incluso designó a su hermano Aarón para hablar en su lugar. Con esa garantía divina, Moisés siguió adelante, incluso ante sus propias dudas. Su obediencia no era ciega, estaba fundamentada en la confianza de que Dios estaría con él. La historia de Moisés está marcada por momentos de dirección divina y obediencia. Cuando extendió su bastón sobre el Mar Rojo, no fue por su propia voluntad o habilidad que las aguas se abrieron, sino por la poderosa mano de Dios. Éxodo 14:16. Fue la obediencia de Moisés al comando divino lo que permitió que el milagro ocurriera. Moisés también tuvo que lidiar con la desobediencia y los murmullos del pueblo que lideraba. Hubo momentos en que incluso él vaciló, como cuando golpeó la roca en Meribá, en lugar de hablarle como Dios le había instruido. Números 20:11. Este acto de desobediencia le costó caro, pues Dios no le permitió entrar en la tierra prometida. Pero la vida de Moisés no es solo un estudio en obediencia, también es una lección sobre liderazgo y comunicación con lo divino. Pasó 40 días en el monte Sinaí, recibiendo las tablas de la ley directamente de las manos de Dios. Éxodo 34:28. Su rostro brillaba tan intensamente con la gloria de Dios que tuvo que usar un velo para que los demás pudieran mirarlo. Éxodo 34:35. La historia de Moisés nos enseña que cuando estamos alineados con la voluntad de Dios, podemos enfrentar gigantes, atravesar mares y liderar naciones. Su vida es un ejemplo de cómo la obediencia puede abrir caminos donde antes solo había obstáculos, y cómo la dirección divina puede iluminar el camino más oscuro. Al reflexionar sobre la vida de Moisés, nos desafiamos a considerar cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos escuchar la dirección de Dios y responder con obediencia, incluso cuando es difícil? ¿Cómo podemos liderar con fe y confianza, sabiendo que Dios está con nosotros? Que la historia de Moisés te inspire a buscar la dirección divina en tu vida y a responder con una obediencia que pueda mover montañas y cambiar destinos. Salomón, la sabiduría que va más allá de las riquezas y el legado de un líder sabio. Ahora, volvamos a un cuadro que brilla con la luz de la sabiduría y el legado. La historia de Salomón. Este rey es recordado frecuentemente por su riqueza y poder, pero lo que realmente distingue a Salomón es la profundidad de su sabiduría y la manera en que la utilizó para gobernar e inspirar a su pueblo. Al inicio de su reinado, Dios se le apareció a Salomón en un sueño y le dijo: «Pídeme lo que quieras que te dé». Primera Reyes 3:5. La respuesta de Salomón no fue pedir oro o victorias militares, sino que pidió un corazón entendido para juzgar al pueblo de Dios con justicia y discernimiento. Primera Reyes 3:9. Este pedido reveló la verdadera riqueza de Salomón, su sabiduría. Salomón es conocido por muchos como el hombre más sabio que jamás ha vivido. Y su sabiduría no era solo intelectual, sino también espiritual y práctica. Utilizó su conocimiento para construir el Templo de Jerusalén, una obra que simbolizaba la unión del pueblo de Israel y su devoción a Dios. Primera Reyes 6:1. Este templo no fue solo un hito arquitectónico, sino un símbolo de un líder que reconocía la importancia de la conexión espiritual en su gobernanza. La sabiduría de Salomón también es evidente en sus proverbios, que siguen siendo fuente de inspiración y consejo hasta el día de hoy. En Proverbios 3:5-6 escribe: «Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas».
Esta es una lección atemporal de humildad y dependencia divina. Además, Salomón reconoció que la verdadera grandeza no proviene de acumular riquezas o poder, sino de vivir una vida de sabiduría y justicia. Escribió en Eclesiastés 12:13: de todo lo que se ha oído la suma es: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el deber de todo hombre. Esta es una declaración poderosa que resume el corazón de su sabiduría. El temor a Dios y la obediencia a sus mandamientos son los verdaderos pilares de una vida exitosa. La historia de Salomón nos enseña que la sabiduría va más allá de las riquezas materiales. Es un tesoro que no se desgasta con el tiempo y que puede ser utilizado para construir legados que perduran por generaciones. Nos muestra que un líder sabio no solo gobierna con justicia, sino que también busca orientación divina en todas sus decisiones. Que la sabiduría de Salomón te inspire a buscar entendimiento en todas las áreas de tu vida y a reconocer que la verdadera riqueza está en la sabiduría que proviene de Dios. Que puedas aplicar esta sabiduría en tu propio camino, construyendo un legado que refleje la luz de la orientación divina y la fuerza de la verdadera sabiduría. Pablo, la jornada de un transformador y el impacto de la persistencia en la fe. Ahora, déjame contarte la historia de un hombre cuya jornada es un verdadero testimonio de la transformación y del impacto de la persistencia en la fe. Este hombre es Pablo, cuyo nombre original era Saulo, y su vida es uno de los ejemplos más notables de conversión y perseverancia en la Biblia. Pablo comenzó su historia como un perseguidor fervoroso de los seguidores de Cristo. Estuvo presente en la muerte de Esteban, uno de los primeros mártires cristianos, y aprobaba las pedradas. Hechos 7:58. Sin embargo, en un viaje a Damasco para continuar su persecución, Saulo tuvo un encuentro que cambió su vida para siempre. Una luz brillante del cielo lo cegó, y una voz dijo: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Hechos 9:4. Este encuentro con el propio Cristo transformó a Saulo, y él se convirtió en Pablo, uno de los mayores apóstoles y defensores de la fe cristiana. La transformación de Pablo fue tan dramática que él mismo dijo: «Pero cuando agradó a Dios, que desde el vientre de mi madre me separó y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicara entre los gentiles». Gálatas 1:15-16. Pablo reconoció que el cambio en su vida vino directamente de Dios y que su nueva misión era llevar el Evangelio a todos los pueblos. Pablo enfrentó muchos desafíos en su nueva vida. Fue encarcelado, apedreado, naufragó y enfrentó innumerables otras adversidades, pero su fe persistente lo mantuvo firme en su misión. En una de sus cartas escribió: «Porque sé en quién he creído, y estoy bien seguro de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día». 2 Timoteo 1:12. Esta confianza en la capacidad de Dios para proteger su fe era la fuerza que lo sostenía. La persistencia de Pablo en la fe se ejemplifica en su carta a los Filipenses, donde dice: «Prosigo hacia la meta, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús». Filipenses 3:14. No solo predicó sobre la perseverancia, sino que también la vivió. Sus cartas, que forman parte del Nuevo Testamento, están llenas de ánimo para que los cristianos permanezcan firmes en su fe, sin importar lo que enfrenten. La jornada de Pablo nos enseña que nunca es tarde para cambiar y que, no importa cuán difícil sea el camino, la fe persistente puede llevarnos a lugares que nunca imaginamos. Nos muestra que, cuando confiamos en Dios y permanecemos fieles a nuestra vocación, podemos superar cualquier obstáculo. Que la historia de Pablo te inspire a persistir en tu fe, incluso cuando los tiempos son difíciles. Que encuentres fuerza en tu camino, sabiendo que, al igual que Pablo, tú también puedes ser un transformador en tu propia vida y en la vida de aquellos a tu alrededor. Esther, la valentía que intercede y la fuerza para luchar por justicia. Al contemplar el siguiente cuadro de esta galería de historias sagradas, encontramos la figura de Esther,
una reina cuya valentía y disposición para interceder en favor de su pueblo son un ejemplo de fuerza y justicia. Esther era una joven judía que fue elegida para ser reina del gran imperio persa. Se casó con el rey Asuero, quien no conocía su origen judío. En un momento crítico, cuando un decreto real amenazaba con exterminar a todos los judíos del reino, Esther fue desafiada a actuar. Su primo Mardoqueo la animó diciendo: «¿Quién sabe si para tal tiempo como este has llegado a este reino?». Esther 4:14. Esther reconoció la gravedad de la situación y la oportunidad que Dios había puesto ante ella. Esther sabía que al presentarse ante el rey sin ser convocada, podría ser condenada a muerte. Aún así, preparó un banquete para el rey y Amán, el hombre detrás del decreto maligno. Durante el banquete, reveló su identidad judía y expuso el plan de Amán contra su pueblo. Con coraje y estrategia, Esther logró no solo salvar su propia vida, sino también la vida de todos los judíos del reino. Esther 7:3-6. La historia de Esther es un recordatorio poderoso de que la verdadera fuerza no proviene del poder o la posición, sino del coraje de hacer lo correcto, incluso cuando es peligroso. Nos muestra que la justicia a menudo requiere que tomemos una posición, incluso cuando eso implica riesgos. Esther también es un ejemplo de intercesión. No solo luchó por justicia, sino que también pidió a su pueblo que ayunara y orara durante 3 días antes de que ella se presentara ante el rey. Esther 4:16. Su fe y su búsqueda de orientación divina son un ejemplo de cómo podemos buscar a Dios cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables. La vida de Esther es un llamado para todos nosotros a ser valientes y a luchar por la justicia, incluso cuando eso significa enfrentar poderes mucho más grandes que nosotros mismos. Que la historia de Esther te inspire a reconocer las oportunidades que Dios coloca ante ti y a actuar con coraje y fe. Que puedas ser una voz para aquellos que no tienen voz y luchar por la justicia, tal como lo hizo Esther. Davi, el coraje que derriba gigantes y lidera naciones. Ahora, volvamos a un cuadro que rebosa coraje y liderazgo. La historia de Davi, un joven pastor que se convirtió en uno de los reyes más famosos de Israel. La vida de Davi es un ejemplo de cómo la fe y el coraje pueden derribar gigantes, tanto literales como figurativos, y liderar naciones enteras. Davi es más conocido por su batalla contra el gigante Goliat, cuando los filisteos desafiaron al ejército de Israel y presentaron a Goliat como su campeón. Los soldados israelitas estaban aterrorizados. Pero Davi, apenas un joven pastor en ese momento, no temió. Dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para afrentar a los ejércitos del Dios vivo? Primera Samuel 17:26. Con solo una honda y 5 piedras lisas, Davi enfrentó a Goliat y con la ayuda de Dios derrotó al gigante. Primera Samuel 17:49-50. Este acto de valentía no solo salvó al ejército de Israel de la humillación y la derrota, sino que también estableció a Davi como un héroe nacional. La victoria de Davi sobre Goliat se usa frecuentemente como símbolo de cómo la fe puede superar lo que parece imposible. Él no confió en su propia fuerza o habilidad, sino en la certeza de que Dios estaría con él. Este evento marca el inicio de su ascenso al liderazgo. Davi también es conocido por su habilidad como líder y rey. Sucedió a Saúl como rey de Israel y consolidó el reino, expandiendo sus fronteras y estableciendo Jerusalén como su capital. Su gobierno estuvo marcado por la justicia y la sabiduría, y se le recuerda a menudo como un líder que gobernó con el corazón. Segunda Samuel 5:2. A pesar de sus fallas y errores, Davi es reconocido en las Escrituras como un hombre conforme al corazón de Dios. Hechos 13:22. Esto no significa que fuera perfecto, sino que tenía un corazón dispuesto a buscar y obedecer a Dios, incluso cuando fallaba. La historia de Davi nos enseña que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar
a pesar del miedo. Él nos muestra que, cuando confiamos en Dios, podemos enfrentar gigantes en nuestras propias vidas y liderar con justicia y sabiduría. Que la historia de David te inspire a enfrentar los gigantes en tu propia vida con coraje y fe. Que puedas liderar con un corazón dispuesto a buscar la voluntad de Dios y a obedecer, incluso cuando es difícil. Y que, así como David, puedas ser recordado como alguien que tiene un corazón orientado hacia Dios, a pesar de tus imperfecciones. María, la confianza inquebrantable y la aceptación del propósito divino. En el siguiente cuadro de esta galería sagrada, encontramos la figura serena y confiada de María, la Madre de Jesús. Su historia es un ejemplo notable de confianza inquebrantable y aceptación del propósito divino, incluso ante circunstancias que desafiaban todas las expectativas humanas. María fue visitada por el ángel Gabriel, quien le trajo el mensaje de que había sido elegida para ser la madre del Salvador del mundo. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, al cual llamarás Jesús». Lucas 1:30-31. La respuesta de María demostró una fe profunda y una disposición para abrazar el plan de Dios para su vida. «He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra». Lucas 1:38. La disposición de María para aceptar el llamado divino, a pesar de las dificultades que seguramente enfrentaría, es un ejemplo de confianza inquebrantable. Sabía que su vida cambiaría drásticamente, que enfrentaría juicio y burla, y aún así dijo sí al plan de Dios. María también es recordada por su humildad y por reconocer la grandeza de lo que Dios había hecho por ella. En su cántico, conocido como el Magnificat, alaba a Dios diciendo: «Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva». Lucas 1:46-48. Este cántico es una declaración poderosa de fe y reconocimiento de la soberanía de Dios. La historia de María nos enseña que la verdadera confianza en Dios no es solo aceptar lo que Él nos da, sino también celebrar la grandeza de sus caminos y reconocer nuestra propia pequeñez ante su poder y gloria. Que la historia de María te inspire a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen desafiantes o cuando el camino hacia adelante es incierto. Que puedas abrazar el propósito que Dios tiene para tu vida con la misma confianza y humildad que María demostró. Y que, en tiempos de duda o miedo, encuentres fuerza en la certeza de que Dios está contigo, así como estuvo con María. Reflexiones finales y el llamado a la acción y transformación continua. Al llegar al final de esta galería de historias sagradas, es imposible no sentir el peso de la inspiración y el desafío que cada personaje bíblico nos deja. Moisés, Salomón, Pablo, Esther, David y María son más que figuras históricas. Son espejos que reflejan las posibilidades de transformación y crecimiento espiritual a las que todos podemos aspirar. Cada uno de ellos enfrentó desafíos únicos y demostró virtudes que podemos incorporar en nuestras propias vidas. Moisés nos enseñó que la obediencia y la dirección divina pueden llevarnos a realizar hazañas que trascienden nuestras capacidades naturales. Éxodo 14:16. Salomón mostró que la sabiduría es un tesoro invaluable y que la búsqueda de entendimiento debe ser una prioridad en nuestras vidas. Primero Reyes 3:9. Pablo es un ejemplo de cómo la fe persistente y la transformación pueden llevarnos de perseguidores a defensores apasionados de la verdad. Hechos 9:4. Esther nos inspira a tener coraje para interceder y luchar por la justicia, incluso cuando eso implica riesgos personales. Esther 4:14. David nos enseña que el coraje y la confianza en Dios pueden derribar gigantes y liderar naciones. 1 Samuel 17:49-50. María nos deja un legado de confianza inquebrantable y aceptación humilde del propósito divino.
Lucas 1:38. Estas historias son invitaciones a la acción y a la transformación continua en nuestras propias vidas. Nos llaman a reflexionar sobre cómo podemos vivir con más fe, sabiduría, coraje y confianza. Así como estos personajes, también estamos llamados a escribir nuestras propias historias de transformación. Estamos desafiados a escuchar la dirección de Dios y obedecer, incluso cuando es difícil. Buscar sabiduría y aplicarla en todas las áreas de nuestras vidas. Perseverar en nuestra fe, incluso ante adversidades. Interceder y luchar por la justicia, incluso cuando es arriesgado. Enfrentar los gigantes en nuestras vidas con coraje y fe. Confiar en Dios incondicionalmente y aceptar su propósito para nuestras vidas. Que estas reflexiones finales sirvan como un llamado a la acción. Que encuentres inspiración para vivir una vida de transformación continua, dejando un legado que refleje la luz de la fe y la obediencia. Y al salir de esta galería de historias sagradas, que te sientas alentado a ser un agente de cambio, tal como lo fueron Moisés, Salomón, Pablo, Esther, David y María. Querido espectador, hemos llegado al final de este inspirador viaje a través de las historias sagradas. Te agradezco profundamente por dedicar tu tiempo a explorar con nosotros los caminos de la fe, el valor y la transformación. Espero que estas narrativas hayan tocado tu corazón y que te sientas motivado a vivir una vida marcada por estas virtudes. Si te has sentido inspirado y crees que estos mensajes pueden impactar positivamente la vida de otras personas, te invito a compartir este contenido. Tu gesto puede ser la chispa que ilumine el camino de alguien que busca orientación y esperanza. Por favor, deja tu comentario abajo compartiendo tus pensamientos y cómo estas historias resonaron en ti. Tus comentarios no solo enriquecen nuestra comunidad, sino que también pueden inspirar a otros espectadores. No olvides activar las notificaciones para que te avisen cada vez que publique un nuevo video. De esta manera, no perderás ninguna oportunidad de seguir creciendo y aprendiendo con nosotros. Y antes de despedirnos, no dejes de ver el video que aparecerá en la pantalla a continuación. Estoy seguro de que continuará la jornada de inspiración y reflexión que comenzamos hoy. Te agradezco nuevamente por tu presencia y tu atención. Hasta la próxima.